para grabar. Me hace el visto. A ver. Ya está, a mí me sale que ya está Sí, grabando. ya. Sí, ahí también. Ya. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la deforestación. Vamos a hacer una videoconferencia para la entrevista. Los integrantes son Edgar Panduro, Sabrina Castilla, José María Cortés Córdoba y la quien les habla, María de los Ángeles Peñarrera. Contamos con el apoyo de Fabiola Núñez, que es directora de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies del Ministerio del Ambiente. ¿Sí? A continuación, les vamos a entrevistar. Edgar, tu pregunta, por favor. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tengo acá algunas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cree que el cambio climático se debe a la deforestación? Sí, bueno, muchas gracias Edgar, muchas gracias a todos por esta invitación. De verdad, muy contenta de poder ayudarles y poder responder sus preguntas. Efectivamente, el cambio climático es una de las causas de la deforestación es una causa del cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando se produce la deforestación es cuando eh, se, se cambia el uso de los bosques, ¿no? Para esto obviamente se tienen que cortar los árboles y de ahí se quema, ¿no? Se quema todo ese material. Entonces todo ese carbono que ha estado acumulado en los fustes de los árboles, acá ustedes pueden ver un arbolito que tengo acá Ujú. en mi pared, todo ese carbono que ha podido estar años ahí acumulado, y aparte de la otra función que tiene el bosque también, que es poder ayudarnos a limpiar el aire, ¿no? Y todo eso se pierde. Entonces todo eso se convierte más bien en gases de efecto invernadero, ¿no? Que son, por ejemplo, como los que producen los autos, ¿no? Y todo eso se va a nuestra atmósfera y se produce este calentamiento, ¿no? Este calentamiento global. En nuestro país, por ejemplo, las principales acciones que tenemos para mitigar el cambio climático están referidas a evitar la deforestación, a hacer la puesta en valor, ¿no? Del bosque, porque muchas veces esta deforestación no es porque la gente esté loca y quiera quemar los bosques, ¿no? Pero eso les puedo contar ahora más adelante. Ok, Ya, muchas gracias. gracias. José María, tú. Ya, yo tengo... voy a formular una primera pregunta que era, si existe otro tipo de material ecológico para producir papel que no sea necesariamente de los árboles. Esa es mi primera pregunta. Sí, José María. Bueno, la principal fuente de papel es la pulpa que viene de los árboles. Esa es la principal fuente. Eso no nos debe de preocupar porque la mayor cantidad de papel, casi todo el papel, viene de fuentes de bosques que no son de neotropicales, ¿no? Sino que son otros tipos de bosques, por ejemplo, los pinos, las coníferas, ¿no? Que son plantados. Entonces todo eso es sostenible, se puede decir, porque hay empresas que se dedican solamente a producción de papel y todo eso es manejado por el hombre. Entonces no es que estemos perdiendo bosques naturales, ¿no? Sino todo eso ya es parte de una industria de papel. Si hay otros materiales, te tengo que decir que sí hay, porque por ejemplo del bagazo de la caña también se puede sacar papel, o si no también de la pulpa del bambú. Pero son procesos que no son muchas veces son papeles de tipo artesanal, ¿no? No son en grandes industrias. Entonces, la mayoría del papel que nosotros tenemos en los cuadernos, en los libros, son papeles que vienen de bosques, pero son bosques manejados, son bosques, que son plantados, ¿no? De plantaciones, ¿no? Incluso ustedes se pueden dar cuenta que muchas veces en los libros, en los cuadernos, te dicen, ¿no? Hay un símbolo que es de una certificadora a nivel internacional que se llama FSC, FSC, y eso te indica que efectivamente ese papel viene de bosques manejados, ¿no? Y que es sostenible, ¿no? Que no estás perjudicando el ambiente. Ah, ok. ¿Quién más sigue? Sabrina, tú. Ya. Eh,
Bueno, la mía es, ¿por qué cree que hay tan poco control y presencia del gobierno en zonas donde hay mayor actividad de deforestación? Sí, miren, las zonas donde ocurre la deforestación son en zonas bien alejadas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene un sistema que se llama el geoservidor, que ustedes pueden entrar y ver, y ahí te indican cuáles son, te dan alarmas y te indican exactamente en qué zonas se está produciendo la deforestación. Como ahora tenemos el uso de los satélites, entonces todo este tema de la cobertura forestal está siendo monitoreado. Pero ahí está, ahí viene el accionar, pues, de las autoridades que tienen que intervenir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿quiénes intervienen o quiénes deberían estar alerta de poder ir y detener esto? Tendría que ser la policía, tenía que ser los gobiernos regionales donde están ubicados estos bosques, ¿no? Y también la propia gente que se encuentra ahí asentada. Ahora, ¿cuál es el problema que se suma a esto, no? Que el tema de deforestación es un tema que tiene muchas aristas. Hay muchos delitos que están asociados a la deforestación, ¿no? Por ejemplo, el tema del narcotráfico está asociado a la deforestación. Muchas veces, por incrementar las hectáreas de coca, es que van y queman el bosque y entonces ahí hacen un cambio, ¿no? Un cambio de uso, por ejemplo. Y entonces hay gente que va armada, pues va armada hasta los huesos, entonces a ver quién se enfrenta con todo ese tropel, ¿no? De delincuentes, ¿no? Porque al Claro. final es un tema de delincuentes. Entonces, hay otras causas también que son las que propician esta deforestación, ¿no? Pero ahí se requeriría, pues, tener un ejército que pueda combatir esta, porque la pérdida es grande, ¿no? Anualmente tenemos una tasa de 154.000 hectáreas que se pierden por deforestación, de bosques que perdemos cada año, ¿no? Ah, Ya. tengo una consulta más que yo había leído por ahí, no sé si esté en lo correcto, que dice que alrededor del mundo es exactamente de los árboles tenemos un 30%. ¿Eso es cierto? O sea, El en Perú, bosques, supongo que en Perú, bueno, yo lo leí creo que en todo sí, el mundo, alrededor del mundo, es un mira, 30% total. el Perú, así como es un país minero, Ujú, también es un país de bosques, porque el 57% de nuestro territorio nacional está cubierto ujú. por bosques. Imagínense, más de la mitad, Más, sí, es más, 57%. es más de la Y mitad. muchas veces nosotros, bueno, vivimos en Lima, ¿no? Vivimos un poco ajeno a esta realidad, ¿no? A Mm, nivel mundial, somos el noveno país de extensión de bosques, a nivel mundial. Y somos el segundo país con mayor extensión en la Amazonía. Entonces el bosque debería ser un potencial de desarrollo, ¿no? Debería ser nuestro potencial de desarrollo sostenible. Y deberíamos aprovechar todos los productos que vienen del bosque, porque muchas veces la quema de bosque se da porque el que vive cerca al bosque no ve una alternativa de desarrollo. Entonces, claro. si tú ves, ¿no? Si tú, por ejemplo, ¿no? Tienes tu casa, vives cerca al bosque, ¿no? Y ves que no, ese bosque no te genera un ingreso, entonces tú dices, bueno, mejor acá establezco pues una chacra de maíz, establezco otras actividades que tú ves que sí te pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Ujú, Entonces, en eso es algo en lo que nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio del Ambiente estamos tratando de incidir, ¿no? ¿Cómo podemos poner en valor esos bosques? Más allá de la corta de los árboles, porque en el bosque pues hay una gran cantidad de fauna, por ejemplo, ¿no? Que vive en el bosque y que puede ser usada, y también hay plantas medicinales, también hay orquídeas, también hay frutos, por ejemplo, los frutos de las palmeras, que conocemos como los aguajes, ¿no? Que también pueden ser usadas, ¿no? Y muchas veces todo esto, lo que pasa es que como son áreas que están muy alejadas, ¿no? De Lima, lamentablemente todavía a pesar de que el Estado ha tratado de hacer esta descentralización y que los gobiernos regionales tengan esa capacidad, ¿no? Para administrar sus recursos, todavía vemos que esto es algo que falta, ¿no? Que falta avanzar, ¿no? Porque cuando los gobiernos regionales tengan en claro todo esto, es que yo creo que esta situación se puede revertir, ¿no?
Ya. Ya. Ahora Ya. yo, ahora yo. Bueno, quería preguntarte, tía, ¿dónde es más prioritario y necesidad plantar árboles hoy en día? Sí, bueno, también hemos elaborado, contamos con un mapa de áreas deforestadas o de áreas degradadas, ¿no? Y la mayor cantidad de estas áreas se encuentran en la zona andina, ¿no? Que han sido, bueno, y que son, ¿no? Las zonas donde hay mayor intervención, por ejemplo, de actividades mineras. Entonces aquí hay un gran potencial para hacer plantaciones, ¿no? Plantaciones de especies o de árboles que son nativos, propios de la zona, y también plantaciones de especies que han sido introducidas, ¿no? Y que tienen muchos usos. Por ejemplo, como el eucalipto, ¿no? Los pinos también, y también los polilepis, la quina, el árbol de la quina que tenemos en nuestro escudo, ¿no? De donde salió la quinina también. Justamente la semana pasada han aprobado un plan para la recuperación de árboles de la quina y van a empezar a hacer Mm, todas plantaciones en, en todas las zonas de distribución natural, ¿no? Lo cual va a ser muy importante. Porque creo que la mayoría de nosotros no conocemos un árbol de la quina, ¿no? no, Y, no conocemos. y fue una especie pues que fue en su momento vital en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque de ahí salió una sustancia que sirvió para curar la malaria, ¿no? Que fue la quinina. Ah, Entonces, ahí Mm. fue un aporte del Perú para el mundo. ¿No? Mm, sí, también otra pregunta, tía. El año pasado se dio por el calentamiento global el incendio de varios bosques, creo que fue en Estados En, Unidos o en no recuerdo Brasil, muy, en Brasil, En sí. Brasil, y quería preguntarte, ¿cuánto tiempo esto sucede? Porque no sé si abarca de un año, 2 años o es frecuentemente. Sí, bueno, las acciones por el calentamiento global ya las podemos ver, ¿no? En parte de esto son los incendios que ocurren, ¿no? El incendio que ocurrió, por ejemplo, en Brasil, ahí hubieron muchas dudas si fue un incendio, digamos, intencional, porque sabemos que las políticas que a veces tienen los países es justamente de expansión de áreas urbanas, ¿no? Y eso Claro. acarrea el cambio de uso, ¿no? De estas zonas que son importantes para el mundo en realidad, ¿no? Pero los eventos de incendios forestales justamente se deben al cambio, al incremento de temperatura global, porque se Ujú. acumula en la base, ustedes pueden ver acá en esto, en la base se acumula estas hojas. Entonces, cuando incrementa la temperatura, esto todo se vuelve material que fácilmente se puede prender, ¿no? Ah, Entonces, a veces también son incidentales, porque va la gente, hace su picnic, tiras las colillas del cigarrillo y eso también puede generar incendios, ¿no? Porque estás mm, dejando ahí como un motorcito que en cualquier momento se puede claro, encender y puede ayudar, ¿no? Cuando el ambiente cuando hace más calor, los bosques se ponen más secos. Y esa sequedad de los bosques es la que hace que todas estas áreas puedan rápidamente prenderse, ¿no? Y ser objeto claro. de incendios. Sí. Y es verdad que al ocurrir este incendio se pierde más de 13 millones de hectáreas, o un poco más o menos. eh, bueno, ahorita no tengo el dato exacto, pero la cantidad de incendios que han habido, por ejemplo, el año pasado fue en Chile también hubo un incendio muy fuerte, un incendio forestal, y en Brasil, ¿no? Y también en Australia, si recuerdan la cantidad de Sí. koalas que sí. murieron, ¿no? Entonces son eventos que sí cada vez y lamentablemente si es que no hacemos algo para cambiar nuestros hábitos de consumo, porque a veces solamente pensamos en el bosque, cómo detenemos la deforestación, pero todo esto del calentamiento global, Por nosotros mismos también. esa es una causa, ¿no? Pero lo otro está en ver qué es lo que nosotros consumimos, porque si nosotros consumimos muchos productos, estamos ayudando a generar una mayor cantidad de desperdicios, ¿no? Y todo esto Claro, también se suma a que el planeta esté contaminado y que finalmente se incremente la temperatura, ¿no? Entonces ahí también nosotros podemos dar nuestra cuota
para ayudar al medio ambiente a que esto no suceda, ¿no? Evitando el uso de los plásticos, por ejemplo, también, o también evitando el desperdicio usando, por ejemplo, medios de transporte que sean amigables con el ambiente, ¿no? Usando una bicicleta, ¿no? Ustedes ven que ahora mucha gente tiene su carro, ¿no? Y muchas veces van solas en el carro. En vez de poder jalar a otras personas, bueno, ahora con la pandemia estamos en un contexto muy difícil, pero antes había mucha gente que tú veías ahí en la avenida Javier Prado, ¿no? Donde había uno por carro, ¿no? Y entonces ahí tú te preguntas por qué más bien no puedes hacer un carpooling y puedes llevar a otra gente, ¿no? A tus amigos, ¿por qué tienes que ir tú solito en el carro, ¿no? Porque ahí estás Claro. gastando, estás contaminando, ¿no? Entonces son hábitos que nosotros mismos podríamos ayudar a cambiar, ¿no? Y justamente ustedes que son jóvenes pueden internalizar todo esto porque van a tener que vivir situaciones muy complejas también en el futuro, ¿no? Y todo es un tema Claro. de adaptarnos e ir cambiando. Ujú. Ya, Es- creo que eso fue todo, o alguien más, una duda. yo tenía una duda de lo que había hablado anteriormente cuando dijo de que también hay mafia, hay como que, ¿no? Dentro de la deforestación, que es no me quedó claro que es cuando ellos mismos, o sea, los que están en el narcotráfico y eso, ellos mismos van y hacen la deforestación, la tala, todo eso para plantar ahí lo que quieran producir, una cosa así, ¿a eso se refiere? Sí, sí, sí. Esa es, mira, las mafias para la deforestación, Ujú. una de las causas también es por el sembrío de coca, ¿no? Porque Ya. van avanzando, cortan y se llevan. Lo otro también es porque eh, sacan las especies de árboles con mayor valor. Por ejemplo, la caoba, el Ah, cedro, ¿no? Entran a hacer sus plantaciones y se llevan las especies de mayor valor. claro. Entonces, eso también igual entran súper armados, porque muchas veces entran Sí, sí, también sí. a áreas naturales protegidas, ¿no? Hay áreas naturales protegidas por el Estado. No sé si Ujú. ustedes conocen, por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas, que está más Sí, sí, cerca, es la que sí, lo está he más cerca a escuchado. nosotros, ¿no? El Santuario Nacional Ujú. de Machu Picchu. Así como tenemos esas, también hay muchas que están en la zona de la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, está la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, que queda en Ujú, Loreto, Loreto. y, y también tenemos otras que están en Madre de Dios, ¿no? Y que muchas veces se ven atacadas por estos taladores ilegales, ¿no? Que van y Mm, sacan justamente, se puede decir, lo más valioso, ¿no? Los árboles que tienen mayor valor, ¿no? Y que mm, tienen un interés, inclusive no de comercio nacional, sino de comercio internacional. Por ejemplo, ahí yo les puedo mencionar algunos árboles para que ustedes también los puedan tener en mente. El Ujú. ujú. chihuahua es una especie que demora más de 300 años en crecer, ¿no? Y nos la da la ¿Chihuahua, dijo? naturaleza. Disculpe. ¿Es Chi- Chihuahua? Chihuahuaco, sí. Es Ah, SH, Chihuahua. Chihuahuaco. chihuahuaco, ¿no? Es una madera que te da ese árbol, que es una madera muy dura y es muy demandada para pisos y para las zonas que están alrededor. ¿Ustedes no han visto que algunas piscinas tienen madera alrededor? Ujú, Sí, ¿No? sí. Sí, claro. Las ponen como estilo. Entonces, ajá. mucha Ujú. de esa madera a veces, pues cuando es digamos, casas de lujo, les ponen chihuahuaco, ¿no? También tiene una muy alta demanda por el mercado asiático. También está la caoba, por ejemplo. La caoba también es una especie de muy alto valor y sirve para hacer guitarras, pero guitarras así, marca Gibson, por ejemplo, ¿no? Marca A1, ¿no? Son muy, muy preciadas las piezas de caoba. Y el cedro, ¿no? Sobre todo Cedrela odorata, que es una especie que sirve mucho para hacer cuadros, para hacer tallados. eh, y son especies, por ejemplo, tanto la caoba y el cedro, especies que no se pican. Por eso es que naturalmente tienen unos Claro. preservantes que evitan que les puedan entrar termitas, ¿no? Y otros insectos y se pueda picar tu mueble, ¿no? Entonces tienen un valor muy, muy fuerte y hay mucha gente que se dedica a la tala ilegal de esos árboles. Eso no es, digamos, muchas veces no queman el bosque, porque el principal problema, y cuando hablamos de deforestación, es cuando tú realmente cortas el bosque, ¿no? Y lo quemas. Y ahí pones otra cosa diferente. Por ejemplo, pones ganadería, pones agricultura, Claro. ¿no?
Eso es lo que afecta más si es que ustedes piensan en un tema de cambio climático. Pero lo otro también es una causa, ¿no? Que es la tala ilegal de estos árboles. Ujú. Claro. ¿Y cuál de estos más Chicos, son los que influyen como consecuencia de la deforestación? Por ejemplo, el hecho de cultivar hojas de coca, el hecho de estos incendios forestales, ¿cuál en mayor grado son los que causan la deforestación? Yo creo que la mayor presión por deforestación está por el tema de las tierras agrícolas, Ah, de las tierras para agricultura, ¿sí? Porque ujú, también esto se debe a la migración de la gente claro. de la sierra a la selva, ¿no? Entonces tú tenías en tu chacra, tenías maíz, tenías papa, ¿no? Entonces eso es lo que tú quieres llevar contigo. Entonces muchas veces eso es lo principal. Pero lo otro también es lo de la hoja de coca, que también es un cultivo, ¿no? Pero como eso tiene mayor control, yo podría ujú, decir que no es como la principal, ¿no? La principal son agricultores y eso se llama agricultura migratoria, ¿no? Porque ¿qué pasa? El suelo del bosque no es un suelo muy productivo, es un suelo que es más bien pobre, es muy ácido. Está hecho principalmente para tener árboles, no para tener cultivos de pan llevar, ¿no? Entonces tú haces tu chakra un día y el próximo año o en 2 años ya no te produce. Entonces lo que tú haces es abandonas esa área y tienes que cortar otra porción de bosque para seguir continuando con tu actividad. mm, Y eso es lo complejo, Mm, ¿no? Entonces tienes un montón de áreas de bosque que finalmente son abandonadas y ahí se crea otro tipo de bosque que se llaman bosques secundarios o purmas, pero que ya no tienes árboles, pues tienes un montón de enredaderas, un montón, y para que eso se vuelva naturalmente, ¿no? Si queremos que naturalmente se recupere, pueden pasar muchos, muchos años, ¿no? ok, gracias. Ok. Ujú. ¿Nadie más? no, ¿No? ya no tengo No, ninguna Ya. duda. Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias, tía, por darte este tiempo otra vez. Te agradezco mucho por prestarme tu tiempo, porque sé que eres una persona súper ocupada. Y nada más, ya culminamos con las rondas de preguntas. Chicos, Ujú. ¿algo que quieran decir? Sí, gracias más bien, Eh, como dice Ángeles, por su tiempo, por apoyarnos en este trabajo, ¿no? Que ya es como parte de uno de los trabajos del proyecto final. Ya ujú. estamos finalizando el curso, así que bueno, agradecerle nuevamente por el tiempo que nos ha brindado. Sí. Ya, muchas gracias chicos, de verdad, un gusto. Y aquí estamos cuando necesiten saber algo del mundo verde. muchas Gracias, gracias. Listo. tía. Gracias, Chao, gracias. ya Hasta nos luego. Muchas vemos. Chao, tía, gracias. Ok, cuídate. Cuídense. chao.